al señor Eugenio Elías Campos Lucero. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación que viniera dada por parte de la Procuraduría General de la República Dominicana. Mando un saludo del fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez, el cual me pidió expresamente poder dar los agradecimientos de la invitación. Sin más preámbulo, damas y caballeros, el objetivo primordial es dar a conocer un caso de corrupción que les puede tocar a cualquiera de ustedes. Tal como se indicará, llevo 23 años en la institución. La región de Magallanes, para los que no conocen, es la región más austral, por no decir del mundo. Yo estoy más de 3.500 al sur de Santiago. Por tanto, después de mi ciudad viene la Antártica chilena. No queda otra cosa más que. Por tanto, el calor que tienen ustedes para mí es sofocante. Mi temperatura máxima son 12, 15 grados Celsius, no más allá, en verano. Dicho esto, mi objetivo es poder moverme. Perdón la vulgaridad, pero me ponen un micrófono y me parezco a Chayanne un poco y uno se transforma con este tema de cosas. 2 minutos sumamente relevantes. El Ministerio Público en Chile es un organismo autónomo, independiente, no depende de ningún poder del Estado, ni del Poder Legislativo, ni del Congreso Nacional, ni menos del Poder Judicial. Por tanto, nos dedicamos solos a investigar hechos que revisten carácter de delito y además, efectivamente, solo ejercemos acción penal pública. Dicho de esta forma, el caso que les voy a plantear tiene muchos desafíos respecto a los cuales ustedes van a estar enfrentando o están enfrentando el día de hoy. Precisamente dice relación con causas o megacausas, con más de 100 imputados, dice relación con cuestiones tan primordiales si estamos capacitados o no respecto para poder investigar temas de corrupción y lavado. Tercer lugar, si estamos capacitados y coordinados para poder tener relación con diversas instituciones estatales, ¿no? La Contraloría General de la República, colega que lo conocí en Santiago de Chile, el Tribunal de Cuentas, si es que tiene Tribunal de Cuentas, la Unidad de Análisis Financiero, UAF, las policías, entre otros. Y el caso que voy a señalarles comenzó con alrededor de $1.500 y terminamos con más de $33 millones. Y comenzó, tal como voy a indicar acá, a través de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero. Y por tanto, ¿qué duda cabe la relevancia que tiene el tema, voy a bajar de acá, qué duda cabe tiene de poder trabajar coordinadamente con las unidades de análisis financiero? Dicho esto, también tiene otra complejidad sumamente relevante. En Chile, el Ministerio Público dirige las investigaciones y, por tanto, dirige las acciones de las policías. Particularmente, tenemos 2 policías. Policía catalogada más bien como la Policía Investigativa, ¿no? Que es la Policía de Investigaciones de Chile, denominada y aquella Policía Militar denominada Carabineros de Chile. Luego hay otra policía más bien que está a cargo de la Armada de Chile, que es Directimar, que se dedica particularmente a los delitos que ocurren en el mar y en el... Dicho esto, como ustedes bien saben, la complejidad estaba dada porque el reporte del análisis financiero de la UAF venía precisamente de un oficial en el Chile, el cual un banco reporta movimientos u operaciones sospechosas de este empleado público, respecto del cual agía o realizaba depósitos en dinero efectivo en forma prolongada y permanente, más allá de su remuneración. A esa fecha, año 2016-2017, un oficial con el grado de capitán en Chile, zona, recibía alrededor de unos $2.000, $2.500 mensuales, su remuneración. Sin embargo, tenía depósitos una vez a la semana por más de $5.000. Dicho de esta forma, el agente del banco le llamó poderosamente la atención y generó los primeros reportes de su banco o institución particular, sujeto obligado de acuerdo a la ley de a su unidad de inteligencia financiera. Carabineros de Chile es la institución más querida del país. Año 2016-2017, por casi un centenario, después de los bomberos, Carabineros era la institución más creída. Sin perjuicio producto de esto, el primer gran problema que tenía como Ministerio Público, como fiscal, era saber con qué policía iba a trabajar. Yo no sé cuántas policías tiene República Dominicana. Chile tengo 2, como les señalaba particularmente. O era Carabineros o era la Policía de Investigaciones de Chile.
Por tanto, el primer gran problema, esto fue un problema país, que significó descabezar la institución, eliminar, y todos los carabineros que ustedes pudieron observar, que fueron más de 90, la mayoría, por no decir el 100%, eran oficiales. No eran del cuadro permanente ni suboficiales, sino que eran todos oficiales. Y particularmente de la especialidad de intendencia, que en Chile son aquellos que se dedican a tener las finanzas. Particularmente, ¿qué hacían ellos? Adulteraban las planillas de pago y se aumentaban los sueldos todos los meses. De hecho, podía llegar a tener incluso un solo oficial más de $5 millones depositados en sus cuentas corrientes. Esto llevó a que efectivamente nosotros formalizáramos investigación y acusáramos a más de 115 carabineros. Y 115 carabineros respecto de los cuales más de 90 de ellos el día de hoy ya se encuentran condenados. Entre ellos también un ex general director de la policía, o en este caso de Carabineros de Chile también, condenados por malversación de caudales públicos y por lavado de activos. Ahí dan cuenta de efectivamente entonces la relevancia y la importancia, primero que nada, de los reportes de la Unidad de Análisis Financiero. Esto significó un cambio para el Ministerio Público de Chile, en que el fiscal primero recibía un reporte de análisis financiero y analizaba si habría o no iniciaba una causa. Producto de esto, la instrucción del fiscal nacional, porque nosotros somos una institución jerarquizada, por tanto, el fiscal nacional dio la instrucción general que por cada reporte de la unidad de análisis financiero que deriva al Ministerio Público se tiene que abrir una investigación penal. Y como les comentaba, de esta última parte del mundo era donde se generó. ¿Qué encontramos entonces? Mecanismos de poder investigar el tema de la malversación en Carabineros de Chile. Más de 100 personas involucradas, funcionarios públicos, activos y civiles. Los civiles particularmente eran familiares o testaferros o incluso civiles que iban a buscar a la calle y los transformaban en carabineros y les pagaban un sueldo y después le daban el 10% de la diferencia. Y se quedaban efectivamente con la remuneración de estos cuasi carabineros o falsos carabineros. Ocuparon sus cuentas corrientes y productos bancarios de distintos miembros y líderes. Esta malversación que yo les hablo duró 10 años. Es una investigación que nosotros realizamos 10 años de cada uno de ellos en la institución de Carabineros. Tenían actos de lavado de fraccionamiento y devolución. Ocupaban lo que se denomina, al menos en Chile, el pitufeo. Efectivamente, entonces, de poder depositar en diversas cuentas corrientes y productos bancarios cada vez que ellos sustraían fondos públicos de cuentas de Carabineros de Chile, con el objeto precisamente de poder desprenderse, evitar precisamente una pesquisa oportuna por parte de los organismos fiscalizadores. Luego se señaló más de $33 millones versados de cuentas de Carabineros, y el otro problema que teníamos, que es una organización criminal dentro de una institución jerárquica. Lo que también ya llamaba la atención es un problema para poder determinar una asociación ilícita, porque se confundía la jerarquía con el rango militar o el rango que tenía la policía al interior de la institución. Hecho es más, pasaba a suceder que incluso coroneles, que es un rango jerárquico militar inferior al de general, que tenía dentro de la maquinación criminal un mayor poder que el propio general. Luego de eso, el otro problema que enfrentábamos precisamente era poder saber con qué policía podía trabajar, y el segundo problema que teníamos era si íbamos a contar con peritos relevantes. Es importante, damas y caballeros, ustedes que puedan articular con cada una de las instituciones estatales. Acá está el colega de la Contraloría General de la República Dominicana, ¿no? Y sobre ellos, ¿qué hicimos? Yo creo que ustedes tienen las mismas complejidades que nosotros. No tenemos peritos capacitados, o muy pocos peritos, y por tanto tuvimos que hacer comisiones de servicio y generar convenios con la Contraloría General de la República y aquellos fiscalizadores que señalaban y analizaban cuentas bancarias de instituciones públicas se fueron a trabajar en comisión de servicio al Ministerio Público como peritos. Esos peritajes duraron alrededor de 8 años.
Sin perjuicio, esta es la causa madre. De esta causa salieron 30 causas más. Y por tanto, ahí tenemos una relación de cooperación simbiótica de relevancia para poder luchar contra la corrupción. Es lo que se denomina en Chile, creamos una fuerza de tarea. Y en esa fuerza de tarea estaba, siempre el burro adelante, ¿no? La Fiscalía, estaba Carabineros de Chile, pero Carabineros de Chile tuvimos que crear una fuerza de tarea propia de ellos con funcionarios y oficiales de élite y que se dedicaban precisamente a investigarse a ellos mismos, lo que era complejo. Entonces, generamos una unidad de aquella que se dedica al tráfico de drogas, que era la que más tenía capacidades para poder generar operaciones secretas y poder generar investigaciones por lavado de activos. Otra de las claves, damas y caballeros, es que en la lucha contra la corrupción ustedes no pueden quedarse con el delito base. El que solo investiga el delito base y solo investiga el delito de corrupción, la verdad que está haciendo la mitad de la tarea. Tal como se hablaba el día de ayer, el objetivo fundamental del delito base o el delito funcionario es obtener dinero y llevárselo precisamente al bolsillo personal. Ustedes van a tener una bonita sentencia en el living de su casa por 10, 15 años, pero los miles de dólares o un par de miles de dólares, varios sujetos lo van a estar gozando y distribuyendo y ganando, ¿no? Por tanto, la lucha acá no tan solo debe ser el momento en que usted apertura una investigación penal, debe necesariamente iniciar una investigación patrimonial. Y por la importancia de la investigación patrimonial, porque en el momento mismo que usted se preocupa de la persecución penal, propiamente tal, debe ir al comiso, a la incautación del dinero mal habido o de los bienes. ¿Cómo funciona todo el sistema antilavado en esta causa en lo particular en Chile? Precisamente, vamos a cambiar. A ver, sí. Gracias. La voz sale mejor ahora, parece. El ecualizador. Bueno, dicho de esta forma, aparece, por tanto, de una operación de un ROS, un reporte de operación sospechosa, que como señalé yo, alrededor de $1.500, y que terminó con una investigación por 33 millones de dólares. Las investigaciones, colegas, son proactivas. Y por tanto, una investigación proactiva permitió desbaratar esta banda que operaba por más de 10 años en una institución policial. Segundo, procesos de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiero. En Chile, el único cliente de la UAF es el Ministerio Público. No le reporta ni al gobierno, no le reporta ni al Poder Judicial, no le reporta al Senado, solo al fiscal del Ministerio Público. Y cada una de sus actividades son secretas por ley. Se crea esta fuerza de tarea que yo les señalaba, precisamente de importancia y de relevancia, y cada una de las demás causas que se pudieron ver. Acá tenemos entonces cómo operó en gráfica entidades públicas y privadas que reportaron. Una vez que sale la noticia, quizás lo más probable que a ustedes les vaya a pasar con la causa de Senasa, ¿no? En que en definitiva el banco que no reportó y sale la causa precisamente en la publicidad y va a empezar a buscar a todos los blancos que en definitiva los tenía ahí como guardados y empezar a dar análisis financiero tanto de operaciones sospechosas como operaciones en dinero en efectivo. Eso es lo que ocurrió precisamente también en la causa. Los bancos no habían reportado, salvo a este caballero en el último banco del último extremo del mundo que se le ocurrió efectivamente hacer esta operación. Luego de recibir cada una de esas operaciones sospechosas u operaciones en dinero en efectivo, generaron 41 informes de inteligencia financiera de la Unidad de Análisis Financiero de la UAF. Estos llegan efectivamente al Ministerio Público y cada uno de ellos generó las causas que yo le comentaba y que terminamos con esta malversación lamentablemente más grande en la historia de Chile. Y luego, efectivamente, el día de hoy tenemos 107 personas condenadas, tanto en juicios orales como en juicios o procedimientos abreviados. Ustedes también tienen que saber manejar precisamente juicios extensos y tienen que saber poder manejar de que efectivamente tanto su Código Procesal Penal como el mío, la verdad que está capacitado para el 1 a 1. Máximo 5 o 10 personas en un juicio oral. Pero sin embargo, para llevar 30 personas a un juicio oral es imposible. Con juicios absolutamente extensos. Entonces, ahí
La estrategia y que yo les sugiero y recomiendo es comenzar a separar investigaciones, a separar las ramas del tronco del árbol. No todos son tan malos como otros. No todos malversaron como otros. Hay algunos que cooperan y colaboran con la investigación. Otros solo lavan. Otros cometen el delito funcionario y lavan dinero. Otros lavan dinero, cometen el delito funcionario y forman parte de la asociación criminal. Separen. El peor error es llevar juicios o megajuicios. Lo único que van a perder somos nosotros. Por tanto, en esta causa empezamos a separar, a ver, ¿quiénes forman la asociación ilícita? Que ya eran muchos. Son 30 que enfrentaron un juicio y ha sido un juicio sumamente complejo, incluso con pandemia de por medio. Pero sin embargo, tratamos de despejar con más de 107 condenas, más de 90 acusados y condenados por procedimientos abreviados u otros juicios orales. Acá ya más gráfico, reporte sujeto obligado, informe de inteligencia, inicio de investigación, acusados y a la par, también junto con el proceso penal, iba el proceso sancionatorio administrativo que realizaba la propia institución policial. Por cierto, que esta causa, tal como les comentaba, generó una conmoción nacional e internacional. Insisto, a mí me llena de orgullo y lo sigue siendo. Carabineros de Chile es el día de hoy nuevamente la institución más querida del país. Qué duda cabe, son los primeros que enfrentan también la lucha con el crimen organizado en nuestro país. Y por tanto la ciudadanía se debe a ello. Fue un golpe catastrófico para la institucionalidad mía, de mi país. Generó comisiones especiales, generó modificaciones legales en el Código Penal, generó modificaciones en el Código Procesal Penal, porque tal como les comentaba, el juicio oral está pensado el 1 a 1, no para los megajuicios. Esto generó, por ejemplo, que en Chile yo no podría tener un receso o suspensión de un juicio por más de 10 días, porque si mi juicio oral se suspende por más de 10 días, se anula todo. Lo que significó que cuando llegaba a este juicio o megajuicio se tuvo que modificar el Código Procesal Penal para que ese plazo de 10 días fuera más laxo. Porque de lo contrario, bastaba que uno se enfermara, que no fuera, que no se presentara, para que en definitiva este juicio cayera. ¿Cuáles fueron los sectores económicos más afectados producto precisamente ahora del lavado de activos? ¿Qué duda cabe? Los bancos, a través de diversos mecanismos para poder incorporar dinero sucio a la economía formal. Cuentas bancarias, y frente a cuentas bancarias, créditos hipotecarios. Es decir, nos encontrábamos con muchos acusados oficiales de Carabineros que adquirían propiedades, pedían un crédito hipotecario, no sé, por $100.000, pagaban los primeros 5 meses y después ¿qué hacían? Prepagaban el crédito hipotecario. Por tanto, cuando usted le preguntaba, oiga, ¿de dónde usted obtuvo la casa, don Eugenio? No, acá tengo mi crédito hipotecario. Ah, perfecto, súper bien. ¿Y yo me quedaba tranquilo con eso? ¿Ustedes creen que deberíamos de quedarnos tranquilos? Absolutamente no, porque sabíamos que los 5 o 6 meses sacaban el dinero del colchón y prepagaban completamente. ¿Qué hacían también? Iban al casino. ¿Y qué hacían en el casino? Iba con $10.000, compraba mis tabletas de $5.000 o $10.000, o con mi tarjeta de crédito obtenía $5.000 o $10.000 en tabletas del casino, jugaba un rato y perdía $1.000, más bien no perdía $1.000. Chile perdía $1.000. Y después, ¿qué hacía? Pedía que me devolvieran el dinero de las tabletas y de esa forma lo lavaba y prepagaba mi tarjeta de crédito. Obtenía vehículos motorizados, propiedades que efectivamente se los daba a palos blancos, a ferros, familiares, hijos, incluso hasta operaciones estéticas. Porque el que se opera estéticamente también es una operación de lavado. Particularmente pregunten a los que se dedican al tráfico de drogas. En agentes inmobiliarios, ya les comenté, precisamente la adquisición de propiedades para después prepagarlas. De conservadora de bienes raíces, muchas transferencias de propiedades, bienes raíces, bienes inmuebles, a terceras personas. Las automotoras, todos vehículos de lujo. Todos los que estamos sentados el día de hoy, o que ustedes están sentados, o los que estamos en esta sala,
salvo honrosas excepciones, sabe cuánto gana el que tiene el que está al lado. Todos sabemos cuánto ganamos, por tanto los sueldos en Chile están publicados, y yo por tanto debiera llamarme la atención que como un oficial de un rango de capitán, de comandante, de coronel, se iba a celebrar sus bodas de oro a Las Vegas en helicóptero, otro se casaba en China y ufanaban precisamente con trajes Hugo Boss y la mejor calidad de sus trajes, pero sin embargo, todos o algunos de ellos fueron cómplices pasivos, porque la institución en definitiva, mientras a ellos les diera, nunca los denunciaron. Y eso eran décadas. Nosotros pudimos haber seguido mucho más atrás. El tema que nuestro límite fue los plazos de prescripción. Luego teníamos las notarías. Las notarías que cada vez que se realizaba una escritura, efectivamente daban cuentas con efectos retroactivos, antedatadas, de documentos para justificar, por ejemplo, deudas o reconocimiento precisamente de derechos para poder lavar el dinero mal habido. El administrador general de fondos, acá, no sé, en Chile se denominan AFP, no sé cómo en República Dominicana, AFP también. Cada uno, somos muy parecidos. Cada uno de nosotros sabe que recibiendo nuestro sueldo, en Chile son todos los 19, ya la próxima semana me pagan, así que vean. Y ahí efectivamente a nosotros nos descuentan el 10% de la remuneración que va a la AFP. Ese es el porcentaje obligatorio para mi fondo de pensiones. ¿Pero qué hacían estos sujetos? Recuerden que Carabineros además recibe, no sé cómo ocurrirá acá en República Dominicana, pero ellos tienen su propio régimen de jubilación. Se llama Dirección de IPRECA, que es una dirección especial. De hecho, en Chile, un oficial o perteneciente a las Fuerzas Armadas puede jubilar a los 20 años de servicio. De ahí hacia adelante. Bueno, perfecto. Acá también, entonces, pues ya tenemos más similitudes que diferencias, ¿no? Dicho de esta forma, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde pongo los fondos? Precisamente porque ya tengo casas, tengo bienes, ya no puedo poner más. Comenzaron a abrir cuentas de las AFP y hicieron aportes voluntarios. Ojo con los aportes voluntarios. En Chile se denominan APB. Los aportes voluntarios previsionales tienen dos particulares muy relevantes. Primero, nunca, o mejor dicho, casi nunca, la policía y la fiscalía va a pesquisar los APB del funcionario público. Ojo ahí. Segundo, porque en Chile gozan de cierto fuero constitucional o protección constitucional. Por tanto, tenía una doble protección las APB. Tenía sujetos que tenían APB por más de 100 millones, que en este caso más de $100.000 cada uno de APBs. Y precisamente también en el registro civil, todos comenzaron aquí a separarse. Por tanto, ya no estaban casados en el régimen de sociedad conyugal, sino que en definitiva anulaban sus matrimonios, separaban y reconocían deudas a su propia cónyuge, precisamente entonces para poder seguir lavando. Ese es otro mecanismo sumamente relevante. En Chile, por ejemplo, existe la quiebra personal. Y en Chile yo me puedo separar de mi señora y reconocerle la deuda. Y decir, sí, Andrea, bueno, me va a pegar mi señora, pero Andrea, efectivamente, hasta acá nomás llegamos y sin embargo yo voy a reconocerte que tú me prestaste, no sé, $1.000.000. Y por tanto, al reconocer la deuda, después mi señora me demandaba por el $1.000.000 y yo le pagaba. Obviamente todo esto consensuado y arreglado con una apariencia de contencioso civil, pero que sin embargo me permitía también lavar $1.000.000. ¿Qué tipologías, por tanto, encontramos respecto del punto de vista del lavado de activos? La primera es los testaferros, ¿no? La figura más básica que tenemos precisamente para ocultar o disimular el origen ilícito del dinero mal habido. Que la investigación de delitos de corrupción, no solo ustedes quédense en el delito base, tienen que ir detrás de los bienes. De hecho, el Código Procesal Penal en Chile en septiembre del año pasado se cambió y antes lo que era facultativo para el fiscal ahora es obligatorio. El fiscal deberá realizar todas y cada una de las diligencias y mecanismos para recuperar los dineros mal habidos. Es obligación. Y como yo les comentaba, en Chile somos jerarquizados, el incumplimiento de una instrucción me puede generar una responsabilidad a lo menos administrativa. Dineros que se pretenden recuperar más de $2 millones
más de 147.000 dineros en depósito en efectivo. Acá recuerdo otra modalidad. Los sujetos tenían valevistas por miles de dólares en las cajas de seguridad de las notarías con instrucciones. Por tanto, no figuraban cuando yo levantaba el secreto bancario o veía los productos que tenían ellos, cuántos valevistas. Los valevistas no aparecen registrados. Solo sus movimientos, depósitos en efectivos y acciones. Los valevistas no. Y los tenían en cajas de custodias, y efectivamente en las cajas de custodias con instrucciones para que el notario, ante el requerimiento de un tercero, pagara el valevista. Lo otro que también ocuparon, que no es baladí poder hacer, acá los bancos tienen cajas de seguridad. Preocúpense y pídanle que respecto del empleo público o su objeto de investigación, al banco, junto con levantar el secreto bancario y saber sus productos, es si paga cajas de seguridad. ¿Por qué me preguntarán esto? Porque cuando yo pago una caja de seguridad, pongo todo el dinero en efectivo en esa caja de seguridad. Y por tanto, no aparecen en sus movimientos bancarios. Sin embargo, ahí puedo guardar desde un chocolate, un par de joyas, pero puedo guardar también miles de dólares respecto a los cuales ustedes no tienen idea, que también se pueden pesquisar. Incautación de otras cuentas, tuvimos caballos, casas, vehículos, yates, todo. Y retenciones judiciales por más de 1.400.000 pesos, retuvimos todos los desahucios y los beneficios previsionales de aquellos carabineros. Unas hitas interesantes, nunca en Chile habíamos logrado una condena para un general director de carabineros. Este general director, dentro de las modalidades que ocupamos, porque yo le explicaba que los fondos habían salido de esta institución policial de la remuneración de carabineros. Pero las instituciones policiales en Chile, y creo que también acá deben ser, tienen gastos reservados. Y tienen gastos reservados y gastos de representación. Los gastos reservados, ya me voy a preocupar de ellos, pero los gastos de representación no se utilizaban para la representación. El general los utilizaba para sus efectos personales, para el cumpleaños, el matrimonio, para pagar, para vacaciones, para regalos a su cónyuge, en fin. Efectivamente también se fue condenado por malversación de caudales públicos. La siguiente. Esto fue, como les comentaba, una mancha compleja para nosotros de vergüenza, ¿no? Y en lo particular como chileno, de una institución de carabineros que tampoco, y no tan solo fue carabineros, sino que a raíz de esta causa se inició otra causa para el director general de la PDI antiguamente, y que el día de hace 2 semanas atrás fue condenado a más de 17 años por malversación de caudales públicos de gastos reservados. Los gastos reservados en Chile, entre otros, se ocupan para operaciones de tráfico, de inteligencia, no para financiar ni para efectos personales, pero sin embargo veíamos que este director, o en este caso esta persona que el día de hoy aparece imputada, es una sentencia que no se encuentra firme de ejecutoriedad, ocupaba para fines particulares los gastos reservados. Los gastos reservados se entregan en dinero en efectivo y yo le entrego $1.000.000 o $500.000 respecto al cual aquella institución los va entregando precisamente para aquel funcionario policial para determinadas diligencias investigativas, el pago de informantes, por ejemplo. Pero sin embargo se utilizaban para efectos personales, más no para institucionales. A raíz de eso, también no tan solo ya tuvimos un general director de Carabineros, sino que ahora un director general de la PDI con sentencia condenatoria. Sigamos. Conclusiones. Primero, ¿no estamos capacitados para hacer mega investigaciones? No. ¿El Código Procesal Penal, al igual que ustedes, está para el 1.1? Sí. Pero sin embargo tenemos que enfrentar, porque esta es la realidad, damas y caballeros. Esta es la realidad. Y por tanto, se tiene que pensar desde la Fiscalía Nacional cómo va a enfrentar esto ex ante. Pero solos no podemos. Necesitamos tener policías capacitadas para esto. No estamos investigando un homicidio, un robo, una trata, un control de armas. Estamos investigando la más alta corrupción. Y las policías, querámoslo o no, no estamos capacitadas para eso. O muy pocos. Tal vez, como se decía ayer, basta que una diligencia haya sido mal ejecutada y el caso se cae.
Por tanto, hay que preocuparse de que nosotros como ministerios públicos, como procuradurías, también capacitemos a nuestras policías en estos delitos. Segundo, las policías tampoco tienen peritos. En Chile, yo tengo que recurrir a las policías para tener peritajes contables, que son muy pocos y están colapsados. Y ahí está la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas, para que ustedes como Ministerio Público vayan a pedirle ayuda y asuman también su rol institucional de colaborar en estas investigaciones y que ellos, que si ya hacen las fiscalizaciones administrativas, puedan volcar ese peritaje administrativo en un peritaje penal. Tercero, la relación simbiótica que tienen que tener con la unidad de análisis financiero, la UAF. Si ustedes no tienen comunicación con la UAF, están perdiendo la mitad de su vida. La UAF hace elementos esenciales de inteligencia financiera que ustedes después tienen que reconstruir. Pero tiene ahí una base de datos gigantesca y muchos delitos funcionarios o de corrupción nacen de reportes de la unidad de análisis financiero. Les voy a dar un botón. En Chile creo yo que el porcentaje de causas iniciadas por temas de corrupción que se inician por personas o funcionarios públicos no debe ser más allá de un 2%. El gran cúmulo volumen de las causas por corrupción que tenemos en Chile nace porque la Contraloría General de la República hace sus análisis y nos remite al Ministerio Público para poder aperturar causas. O porque la autoridad política cambió. Porque la nueva administración siempre va a encontrar malo lo que hizo la anterior. Y por tanto ahí nacen también nuevas denuncias. Y tercero, por los reportes de la Unidad de Análisis Financiero. Esas son las tres grandes madres de inicios de causas por corrupción. Y por qué no decir, siempre llegamos tarde, ¿no? El Ministerio Público es un organismo represor que es cuando el hecho ya se cometió. Nosotros al menos no ejercemos ni hacemos prevención. Porque es como un político que decía, ustedes la fiscalía siempre lo hacen mal, siempre actúan después de, pero es obvio que actuamos después de, antes de no, es imposible. No, claro, me encantaría que me llamaran para poder, donde poner una cámara de seguridad, pero no es mi función. ¿Ya? Pero efectivamente esto generó cambios. Ahí está yo creo que aquí son las grandes instituciones que pudieron colaborar efectivamente en que este caso haya sido designado por la CAFILAT el año 2022 como el mejor caso de éxito en temas de lavado. Sin todas esas instituciones no hubiésemos podido lograr lo que se ha obtenido. Partiendo de la base de la Unidad de Análisis Financiero, con su reporte. La Contraloría General de la República, a través de toda su sapiencia y el análisis de cuentas bancarias institucionales por 10 años, cuyos peritos, en Chile, por ejemplo, el perito, como los juicios son orales, todo lo que yo obtenga en una etapa preliminar no me sirve de nada. El testigo tiene que ir a declarar, el carabinero tiene que ir a declarar, el perito tiene que ir a declarar su informe y defenderlo en juicio oral. Yo no lo puedo leer. Y por tanto, su declaración también fue excepcional. Luego, el OS7 de Carabineros. OS7 era una unidad de elite que se dedica a la investigación de tráfico de drogas y lavado de activos. Producto de la experiencia, se transformó el día de hoy también en una unidad que investiga hechos de corrupción. Y el Consejo de Defensa del Estado es un querellante institucional. El Consejo de Defensa del Estado en Chile es un organismo estatal que defiende al fisco y por tanto ejerce la representación tanto en materia civil, laboral, administrativa y también penal. Por tanto, tuvimos la colaboración del Consejo de Defensa del Estado, quien actuó como un querellante institucional, particularmente con ayuda en la recuperación precisamente de los dineros mal habidos. Por favor. Claves, la coordinación fluida. No pueden ustedes estar solos, no pueden estar ustedes dedicados y sentados en un escritorio, mandar una orden para que la policía la ejecute. Usted tiene que moverse, usted tiene que ir, usted tiene que ser proactivo. Si usted no es proactivo, está cediendo su investigación. Tiene que saber y colaborar con la policía. Tiene que mantener una relación coordinada con la Contraloría General de la República, con la Unidad de Análisis Financiero. Si se pueden reunir una vez al mes, que ya es mucho, bien. Ojalá fueran todas las semanas. Con el Consejo de Defensa del Estado, en mi caso, por cierto, me coordino, y con la policía con la cual voy a trabajar, particularmente en temas de capacitación. Investigar el delito base, es decir, la malversación, el fraude, el soborno, el cohecho,
pero también conjuntamente iniciar la investigación por lavado de activos e investigaciones patrimoniales. No cedan ese terreno. Y por último, la conformación de esta fuerza de tarea interinstitucional para poder enfrentar precisamente el flagelo de la alta corrupción. Ahí está, efectivamente nos llena de orgullo. Este es un equipo que efectivamente yo comencé solo, con un par de maletas, viajando todas las semanas a Santiago, con un oficial del rango de capitán, como les explicaba. Iba con mis maletitas porque la causa se seguía en Santiago. Después terminamos con un equipo que no somos muchos, éramos como 12 personas, e incluso hasta con alumnos en prácticas tuvimos que cubrir nuestras necesidades. Pero lo logramos. Con una carpeta ordenada desde el punto de vista investigativo, otra separada con el punto de vista solo cuentas corrientes o bancarias, y una tercera con solo levantamientos patrimoniales. Y eso nos permitió poder dar cuenta, efectivamente, cómo poder llevar un megajuicio. De hecho, cuando usted formaliza una investigación en Chile, el plazo máximo judicial de investigación son 2 años. En este caso es súper exiguo, pero en 2 años, con más de 115 personas formalizadas, nosotros llegamos en 8 meses y estábamos trabajando ya en la acusación. Y todavía me quedaba 1 año para poder que la investigación aún se cerrara. Porque lo contrario, yo cuando cierro la investigación tengo solo 10 días para presentar esa acusación, que era imposible hacerla en 10 días. También tiene que pensar en la logística, pensar en cómo voy a gestionar la custodia, pensar cómo voy a mencionar precisamente las hojas. En Chile, el día de hoy, los fiscales se sientan en los tribunales de justicia solo con su computador o solo con su iPad. Las policías y todas las instituciones es todo digital. Yo puedo tener mi teléfono celular como mostraba ayer y poder saber cuáles son los procedimientos que se están realizando en Chile al minuto. Y las policías registran el cumplimiento de sus instrucciones vía bitácora web o a través de su teléfono celular, para poder también dejar trazabilidad de cada una de las instrucciones que se van dando. Y por tanto, las carpetas son digitales. No puedo no dejar de sentirme orgulloso y mostrar esta imagen. Esta es la 8ª maravilla del mundo. Estas son las Torres del Paine, efectivamente de donde yo provengo. Así que sé que ustedes tienen un litoral hermoso y un país precioso, pero también el mío es de la misma calidad. Muchísimas gracias.